Bien, vamos a tener el estudio sobre la historia de la Iglesia y ahora al principio, más exactamente, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que abre tu Biblia en Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el capítulo 1. El último día ya llegamos hasta el versículo 11. Así hemos visto esta primera parte, esta introducción, instrucciones finales y ascensión de Jesús, del capítulo 1, versículo 1 al 11. Y hoy vamos a avanzar en el versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el 26, que es la sucesión de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Así que bienvenidos a todos los que estáis aquí. Gracias por venir. No sería lo mismo si estuviera yo solo delante de la cámara. Pero ahí estáis un grupito, y a los que están en casa y se han conectado al directo, pues también un saludo. Vamos a hacer una oración en primer lugar y ya nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias por habernos permitido venir hasta aquí, hasta este lugar, a reunirnos en tu nombre y ahora abrir tu palabra después de haberte estado alabando y disfrutando de este tiempo de comunión y alabanza y adoración a ti. Y ahora queremos estudiar tu palabra y te pedimos tu dirección. Bendice, Señor, este momento, que todo lo que digamos y hagamos esté bajo tu dirección. Que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Ayúdanos a recibir tu palabra sin condiciones, sin que haya nada en nosotros que esté condicionando el mensaje, lo que tú nos quieres decir. Háblanos y danos sabiduría para entender. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues saludar a los hermanos que están en directo también en casa. Los que estamos aquí pues ya nos vemos, nos saludamos. En el chat han escrito Noemí Rus, ha escrito, a Miriam también, buenas noches. Benito también, pero Benito está aquí también en el local. Yoli y Gaby también han saludado, buenas noches. Juan Bermudo también ha saludado, pero él no está aquí hoy está en casa. Digo porque Juan es siempre de los fijos, pero ayer se hizo daño por ahí por la cintura y hoy está con dolor y entonces se quedó en casa. Un saludo, Juan, cuídate. Tienes que tener cuidado, no levantes pesos de más de 500 kilos. Ana Karina también ha saludado, buenas tardes. José María, buenas noches. Paco, que está en casa también, bona nit. Tamara y Rosario no la saludo en casa porque están aquí hoy. Carmen Reyes, buenas noches. José Luis, que andará por ahí con el camión, buenas noches. Cecilia, bendiciones. Beatriz, buenas noches. Beatriz también está aquí, buenas noches. Y Luis Fernando también ha escrito bendiciones. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 1 del versículo 12 hasta el 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron.
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, este es el pasaje que vamos a estudiar esta noche. La elección del sucesor de Judas. Tenían dos candidatos, pero al conocer los nombres ya sabíamos que iba a salir Matías, porque el otro tenía un nombre muy complicado. Resulta que se llamaba José, pero le llamaban Barsabás, y encima tenía por sobrenombre Justo. Muy complicado, Matías. Escoge a Matías. Bueno, dice al comenzar el texto que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahí es donde se produce la ascensión, por eso decíamos que la ascensión se realiza desde el monte de los Olivos. Es un monte que ha sido escenario en muchas ocasiones de momentos especiales de Jesús con los apóstoles, Jesús a solas con su Padre, momentos agradables, momentos difíciles. Y ese lugar es el que el Señor escoge para su ascensión a los cielos. Y después dice que volvieron a Jerusalén. Esto es una acción de obediencia, porque el Señor les dijo eso, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, ellos no vivían en Jerusalén. Aquí hay 120 creyentes que han venido especialmente bajo las instrucciones del Señor a Jerusalén. Muchos no han venido. Recuerda que una vez dice allí Pablo en 1 Corintios que se apareció a más de 500 testigos a la vez. O sea, eran más discípulos, pero eran 120, ahí tenemos el número, los que vinieron a Jerusalén y estaban ahí obedeciendo. Entonces, una vez que Jesús es ascendido a los cielos, no se vuelven a sus casas, no se va cada uno, no, se quedan en Jerusalén. Y esto es un acto de obediencia, porque el Señor les dijo así. Dice que este lugar, el monte del Olivar, entre este lugar y Jerusalén había una distancia de un día de reposo, camino de un día de reposo. ¿Sabéis cuánta distancia es eso? ¿Cuánta distancia? Es una forma de medir que tenían los judíos. O sea, calculan la distancia un día de reposo, caminando un día de reposo. ¿Cuánto se puede caminar en un día de reposo? Poco. 1 kilómetro y algo, dicen por ahí. Todo el día andando, llegan lejísimos. Un día de 24 horas caminando, 20 kilómetros, dice Rosario. El monte de los Olivos de Jerusalén, ¿a qué distancia estaba? Bueno, pues los judíos decían que un día de reposo no se podían andar más de 2000 codos. Era el límite que un judío podía recorrer en un día de reposo. Porque es día de reposo, no se puede trabajar, no se puede hacer casi nada, pero bueno, vamos a suponer que por algún motivo tenían que desplazarse. Bueno, nunca más de 2000 codos. Un codo son 46 centímetros, entonces pues son poco menos de 1 kilómetro. Aunque el codo puede variar según la medición, en ningún caso pasaría de 1 kilómetro. Esa es la distancia que había entre el Monte de los Olivos y Jerusalén.
Entonces, bueno, pues ellos vuelven a Jerusalén y ahí en el versículo 13 se nos da sus nombres. Menos el nombre de Judas, ahora hay 11, ahí tenemos los nombres. Dice que subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 11 apóstoles. Donde moraban quiere decir donde se alojaban, porque recuerda, muchos de ellos no vivían aquí, habían venido especialmente guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, para todo lo que estaba sucediendo. Jesús ha sido ascendido a los cielos y ellos están esperando algo especial que tiene que ocurrir, que es el día de Pentecostés va a venir el Espíritu Santo, que es lo que Jesús les indicó. Este lugar, el aposento alto, es un lugar que también ha sido escenario de momentos muy entrañables y especiales y trascendentes, porque aquí es donde se celebra la última cena. No lo sabemos a ciencia cierta dónde está el aposento alto, pero se sospecha, creemos que seguramente sería la casa de María, la madre de Juan Marcos, porque aquí en los Hechos de los Apóstoles, la casa de María, la madre de Juan Marcos, vemos que aparece en algún momento como uno de los lugares que los creyentes utilizaban para reunirse, para estar juntos. Parece ser pues, que tenían una casa grande, una casa amplia, con espacios, y entonces pues es muy probable que el aposento alto estuviese ubicado en este lugar. Aquí en Hechos 12, capítulo 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces se cree, es posible que fuese este lugar, esta casa. Aquí se mencionan a los 11 apóstoles y ya dijimos en la introducción, al hablar de los Hechos de los Apóstoles, decíamos que se llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad, a excepción de Pedro, Juan y Jacobo, ninguno de los otros apóstoles se vuelve a mencionar en todo el libro. Aparecen otros personajes nuevos, como Pablo, quien también la Escritura le llama apóstol. Y dice en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Mira, una cosa que siempre caracterizó a la primera iglesia, y a lo largo de la iglesia siempre los diferentes momentos cuando hubo avivamientos, cuando la iglesia realmente estuvo donde tenía que estar, donde Dios quería utilizarla y manifestando poder, y donde el evangelio se extendía y muchos se convertían, sin duda es cuando la oración ha sido protagonista en medio de los creyentes. Las dos cosas fundamentales, la palabra de Dios y la oración, cuando estas dos cosas se tienen en la consideración que se merece, en el lugar que debemos tenerla, ocupando el tiempo que necesita, entonces hay bendición. Perseveraban unánimes en oración. La palabra perseveraban en el griego es la palabra proskartereo. Proskartereo se tradujo por perseverar, significa persistir, significa hacer algo con mucha constancia, significa atender diligentemente a algo. O sea que no es que tenían una reunión de oración una vez a la semana, así como ahora nosotros, hoy también vamos a orar. Pero venían solo unos cuantos. No, perseveraban, o sea, era algo muy constante, estaban constantemente y estaban unánimes. La palabra unánimes, en el griego la palabra es homotumadom. Homotumadom, ahí se ha traducido unánimes, que significa de común acuerdo, a una, todos a una, de acuerdo, concordes. Así estaba la iglesia al principio, los creyentes. Y bueno, el resultado, siempre que vemos a los creyentes unánimes orando, siempre el resultado era de poder, de bendición, ocurrían cosas. Sin duda que la iglesia hoy necesita
cambiar su forma de entender la Iglesia y buscar estas cosas unánimes. Porque no solo es que si tú no vienes a orar, pues bueno, te lo pierdes. No, no es solo eso, es que estás perjudicando, es que estás haciendo que la voluntad de Dios no se cumpla. Estás yendo contra lo que Dios quiere hacer. Estás desobedeciendo su palabra, los mandamientos. Y es una responsabilidad que tenemos todos. El estar juntos, unánimes, es algo necesario. La unidad de la Iglesia tiene que ser nuestra prioridad, porque es ahí donde el Señor obra, donde el Señor se mueve y actúa. Entonces tenemos que esforzarnos. Los hermanos que estáis aquí hoy os habéis esforzado en venir, porque todos tenemos cosas y a algunos no les es fácil, algunos con algún tipo de dolencia. Y tenemos que esforzarnos más en las cosas de Dios porque no hemos sido llamados a tener la oración, la comunión, el alimento espiritual de la palabra, así como para los ratos libres, sino para que eso entre a formar parte de nuestra vida. Entonces, todos estos, los apóstoles, unánimes en oración y ruego, también con las mujeres y con María, Madre de Jesús. Ahí está María, la Madre de Jesús, también unánime orando con los apóstoles y las mujeres. ¿A cuántas mujeres conocéis de las que rodeaban a Jesús? ¿Cuántos nombres? A ver, los de internet también pueden escribir. También pueden escribir los nombres de las mujeres. Aquí he oído, Tamara ha dicho María Magdalena. ¿Alguna más? ¿Otros nombres de mujeres que os suenen de la Escritura? Teníamos María Magdalena, que es conocida. ¿Qué nombres más os suenan? ¿Ya está? Esto es pregunta de concurso bíblico. Después jugáis a juegos bíblicos, no sabéis las respuestas. Priscila no, Priscila era ya posterior, convertida ya más adelante. ¿Cómo? Juana, Ana. Ana no era de las que rodeaban, hay Anas en la Biblia, pero no de las que rodeaban aquí a Jesús y que probablemente estaban aquí en este grupo con los apóstoles. Había entendido Juana, Juana sí. Juana hay una Juana por ahí. También había una María, madre de Jacobo, y no sé, otro nombre que se os ocurra. ¿Susana? ¿Puede haber una Susana en la Biblia? Después, como os busco trampas, ya no sabéis si decir sí o no. ¿Había una Susana? Rosario ha dicho sí, pero no muy convencida. Los demás... ¿Y contamos también a la María, madre de Juan? Si estaban en su casa, puede ser que estuviese ella, claro. Dice también que estaba con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tenía también hermana. Sí. Bueno, es el nombre, pero había una hermana por lo menos. Aquí los de internet dicen Ana, ya hemos dicho que aquí en principio no, hay Anas en la Biblia. Salomé, dice Yoli Gaby, es posible que hubiese una Salomé. Marta y María, dice Juan Bermudo, estas no debían estar aquí todavía, no las tenemos por aquí, no vinieron, vaya, a Jerusalén en principio, pero eran dos mujeres que rodeaban a Jesús y conocían. Y José Luis también dijo Marta. Mira, vamos a leer un texto para decir en qué nos basamos para estas que hemos mencionado, María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, Susana. Pues podemos leer en Lucas 24, versículo 10. Porque estamos hablando de un lugar geográfico concreto, en Jerusalén, después de la muerte, ascensión de Jesús, los discípulos se quedan ahí el tiempo hasta recibir el Espíritu Santo, y en ese contexto unas mujeres, porque las otras
que se han mencionado, Marta y María y Anas y todas estas, pues bueno, en algún momento tuvieron contacto con Jesús, pero parece que no estaban aquí ahora. ¿Qué dice Lucas 24, versículo 10? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. También en Lucas 8:3, Lucas capítulo 8, versículo 3, se vuelve a mencionar a Juana, pero además se menciona a Susana. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bien, ahí tenemos otro nombre, Susana. Y algún dato más sobre esta Juana, quién era, pues ahí se nos dice el nombre de su marido y la ocupación que tenía en el palacio de Herodes. Y después dice eso, en diferentes lugares dice y otras mujeres, o sea, parece que había un buen grupo de mujeres que seguían a Jesús. Es muy posible que algunas de estas mujeres fuesen también esposas de los apóstoles, o también las hermanas de Jesús, como habéis mencionado, porque después Pablo está hablando, ¿no?, de que los apóstoles traen también consigo sus esposas, o sea que es normal que si Jesús los llamó a servir, que sus familias, las esposas, también se hubiesen identificado con este servicio y servían a Jesús de esta manera. Ahora, aquí hay algo muy interesante en este versículo. A ver qué os parece lo interesante del versículo 14. Lo vamos a leer otra vez y pensad a ver qué es interesante, qué es significativo en este versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No me refiero a los hermanos, ahora hablaremos de los hermanos, pero algo que a mí me resultó muy significativo en este versículo. ¿Qué os parece? ¿Qué podría ser eso? A ver si me leéis los pensamientos. El ruego, dicen por aquí. Bueno, ya hemos mencionado orando y rogando. Otra cosa. Con las mujeres. Con las mujeres. Y con María, madre de Jesús. Leéis el versículo y algo será, ¿no? Mira, lo que es muy llamativo es que esta es la única vez que el nombre de María, madre de Jesús, aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vuelve a aparecer nunca más su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que evidentemente la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, algo hizo distinto a lo que comenzó a hacer la primera Iglesia. Porque hoy en día María es evidente que ocupa un lugar de protagonismo sin competición en el mundo católico apostólico romano. Hay más devoción por María que incluso por Jesucristo o por el mismo Dios. Porque si tú te fijas, los principales santuarios han sido levantados a vírgenes, y iglesias por todas partes con nombres de vírgenes, fiestas. Mira, hoy precisamente aquí donde vivimos en Valls es la fiesta de la Virgen de la Candela. Esa es la Virgen de aquí, de nuestra ciudad, y hoy es fiesta. Y tendría que ser una fiesta aún más especial porque estamos en 2021. Cada 10 años, que acaban en 1, pues se celebran lo que se llama así las decenales, que son unas fiestas especiales que se organizan una semana entera de fiestas, de celebración, y es en honor a la Virgen de la Candela. Pero María no tuvo más protagonismo en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos cuenta el comienzo de la historia de la Iglesia. O sea, la Biblia nos habla de María como de otros personajes en cuanto al momento en el que ellos tuvieron ese protagonismo, en el momento en el que ellos entraron en la historia
de lo que la Biblia contaba, y María entra en la historia cuando es señalada por Dios entre todas las mujeres para que sea la madre de Jesucristo. Y entonces todo lo relacionado con eso, y durante la vida de Jesús en esta tierra, como hombre, pues ahí vemos que aparece la figura de María en diferentes momentos. Pero ahora estamos viendo el comienzo del libro de los Hechos, y ahora se nos va a contar la historia de la Iglesia. Y en la Iglesia, María ya no tiene más protagonismo. O sea, no menospreciamos a María, sino como cualquier otro personaje que pudo estar en la Escritura, y cada uno ocupó el momento y el lugar que le correspondía, y de ahí hemos sacado la enseñanza que correspondía. Pero María ya en la Iglesia no tuvo que ver. Por eso es muy significativo que aquí aparece su nombre, pero ya no vuelve a aparecer más en el libro de Hechos. Se habla de cómo se extendió la Iglesia, se habla de otras mujeres, antes habéis mencionado Priscila, por ejemplo, aparece en el nombre de otras mujeres, de muchas mujeres. Hemos mencionado en Hechos 12:12, María, madre de Juan Marcos, pero María, la madre de Jesús, no, porque en ningún caso la Iglesia le rindió culto, homenaje, nunca María ocupó un lugar de liderazgo en la Iglesia, no fue en ningún caso un referente para los creyentes, así como la figura que hoy se le ha dado a María. Y cuando estudiamos la historia, entonces es cuando vemos los aciertos y los errores y vemos la verdad, aquello que debía formar parte de lo que hoy deberíamos ser. Por eso sería una buena aplicación que cuando miramos así a la historia de la Iglesia estemos dispuestos a que si hay que rectificar algo lo rectifiquemos, que aprendamos de los errores que se cometieron. Si nos olvidamos de algo, nos dejamos algo por el camino, retomarlo. Pero evidentemente yo no espero, ni nadie, que la Iglesia Católica Apostólica Romana mire a la historia y diga, uy, esto lo estamos haciendo mal. No, porque la religión al final es religión, es lo que los hombres han creado. Y vosotros sabéis que yo no hablo contra una religión en particular, sino contra toda la forma religiosa que se sale de lo estrictamente establecido por la Escritura. Y soy el primero en decir siempre que dentro de las iglesias protestantes hay mucha religión, y hay muchos que se llaman iglesia y no son iglesia. Solamente aquellos que siguen lo que la palabra de Dios dice es la verdadera iglesia de Jesús, no la que tiene un nombre determinado. Los nombres los hemos puesto los hombres. Jesús conoce a los que son suyos. Y María, sin duda, fue una mujer ejemplar en su testimonio como creyente. Es digna a imitar como otros hombres y mujeres en la Escritura, que podemos hablar de su fe, de su confianza en Dios, de cómo se dejaron usar por Dios. María, siendo muy jovencita, recibe el anuncio del ángel de Dios diciéndole para qué ha sido escogida, y ella guarda todas esas cosas en su corazón y acepta. Y se enfrenta a una situación muy difícil porque José la iba a repudiar como su desposada. Aún no se había celebrado la unión, el casamiento, pero el compromiso ya era firme. Y José la quería abandonar en secreto para que no la apedreasen hasta la muerte. Porque si trasciende que María se quedó embarazada y que José no es el padre, la ley decía que tenía que ser lapidada. O sea que no fue fácil para una jovencita adolescente vivir todo esto. Pero ella fue íntegra, ella fue fiel al llamado de Dios. Y era una verdadera creyente, porque cuando recibe este mandato de parte de Dios, ella entona un canto a Dios. Y habla de Dios, mi Salvador, dice. O sea, ella se considera pecadora. No lo digo yo, lo dice ella misma. Cuando tú dices que Dios es mi Salvador es porque necesitaba ser salvado. Si soy pecador necesito ser salvado, si no, no necesito un Salvador. Fue María la que dijo en Caná de Galilea, haced todo lo que Jesús os dijere. No dijo ella, obedecedme, haced lo que yo os diga. No. Ella reconocía a su hijo como alguien especial. Ella era consciente de quién era Jesús.
Y aún pese a todo el dolor de lo que debió representar para una madre ver a su hijo atravesar todo el sufrimiento que Jesús atravesó, pero en todo momento la vemos siempre aceptando la situación, asumiendo su dolor y descansando en los brazos de Dios. Así que María es un personaje de ejemplo para nosotros, como lo pudo ser Daniel, como pudo ser Abraham, como pudo ser Pablo o Juan o cualquiera de estos personajes en la Escritura. Pero en ningún caso en la Biblia nadie le rinde homenaje, culto, adoración a María. En ningún lugar dice que ella sea mediadora entre nosotros y Dios. En ningún caso ella toma un papel que le corresponde a Jesucristo o en ningún caso, nunca. Entonces, sin duda que el tema María se descontroló, se fue de las manos en la Iglesia. Porque ni siquiera estamos hablando de María, estamos hablando de cientos de vírgenes distintas, cuando solo hubo una, Virgen María, y fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, después ya no. Y bueno, ahora hay vírgenes de por todas las clases, de todas las formas, y aunque en el fondo María es una, o sea, la Virgen era una, pero es que cada una tiene su propia personalidad entre todas las vírgenes. Bueno, si María estuviese por aquí, pues estaría escandalizada, sin duda. Entonces, pues bueno, eso es algo a resaltar aquí algo notable, ¿no? Después se dice que también estaban los hermanos de Jesús, y eso también es interesante, porque al principio, durante el ministerio de Jesús, el ministerio público, los hermanos de Jesús no creían en él, como el Mesías, pero ahora sí creen. A ver, pregunta de concurso. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? ¿Quién lo sabe? Jacobo. Había un Jacobo. ¿Quién? Santiago y Jacobo es lo mismo, es el mismo nombre. Tenemos Jacobo, ¿quién más? Los de internet también pueden escribir si quieren. Había un Judas también, Benito dice Judas. ¿Marcos habéis dicho? No, Marcos no había ninguno. Habéis dicho dos que sí, Jacobo y Judas sí. ¿Alguno más? Sabemos el nombre de 4 hermanos de Jesús. En cambio, el nombre de sus hermanas no lo sabemos, pero dice que tenía hermanas, en plural, o sea que mínimo 2, seguramente más de 2, pero en plural, hermanas. Bueno, hemos dicho Jacobo y Judas. Juan Bermudo en internet también ha escrito un Judas, dice. Suena un poco mal dicho así, un Judas. Parece que está llamándolo traidor o algo así. Bueno, se entiende que es que un Judas, porque es que había varios, había unos cuantos Judas. En ese tiempo era un nombre muy común. Hoy en día nadie se llama Judas. Lo malo predomina sobre lo bueno y quedó tan mal parado el nombre de Judas que ya nunca más nadie se ha puesto por nombre Judas. Pese a que había más Judas buenos, entre comillas buenos, que Judas malos, ¿no? Pero bueno, así pasan las cosas. Vamos a leerlo en Marcos, capítulo 6, versículo 3. Os ha faltado un Simón y un José. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí tenemos los nombres de los 4 hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El nombre de las hermanas no sabemos, pero también tenía unas cuantas. Posiblemente también 3, 4, 5 o quizás más. O sea que eran una familia numerosa, que era lo normal en ese tiempo, tener así bastantes hijos. Bueno, en el mundo católico romano, ante estos versículos, la explicación es que estos eran hijos de José antes que se casase con María, para evitar decir que María tuvo más hijos, porque si tuvo más hijos tuvo relaciones con José, y por lo tanto ya no era virgen. Pero es que
la afirmación de que estos hermanos eran hermanos de Jesús y sus hermanas está apoyada por otros textos. Cuando dice, por ejemplo, que el ángel le dijo a José y no te allegues a ella hasta que no tenga el hijo y haya pasado el tiempo de la purificación, y dice la Escritura, y José no la conoció hasta pasado el tiempo de... Conocer ahí significa consumar el matrimonio, tener relaciones sexuales con ella. Entonces, hay una serie de textos que lo dejan muy claro. No es una cuestión ahí que dices, bueno, es que no está claro, que... No. Aparte de esa afirmación de que estos hermanos eran de un matrimonio anterior de José, es que no hay nada en la Biblia, pero es que fuera de la Biblia tampoco. En la historia, los historiadores de la época, no hay ni una sola referencia a algo que pudiese dar pie a imaginarse algo así. Es simplemente y muy claramente tratar de explicar lo inexplicable, tratar de justificar lo que la Biblia deja muy claro. Pero bueno, así somos, queremos tener razón aunque no la tengamos. Y vemos que al principio sus hermanos no creían en él. Aquí mismo en Marcos capítulo 3 versículo 21, podemos leerlo, dice que cuando lo oyeron los suyos, se está refiriendo a su familia, a sus hermanos, dice que vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Sus propios hermanos decían, Jesús está loco. Bueno, nosotros no los vamos a juzgar, porque desde nuestra perspectiva, conociéndolo todo, lo tenemos muy claro que Jesús era el Hijo de Dios, pero intenta meterte en la piel de sus hermanos. Eran sus hermanos. Jesús era el mayor, y ellos desde que nacieron su referente era Jesús es mi hermano. O sea, él les cambiaría pañales, les ayudó en las tareas, les enseñó a caminar. Era el hermano mayor, era el ejemplo, ¿Cómo? De pronto un día Jesús comienza un ministerio público, deja su hogar, deja toda la responsabilidad que pudiese tener ahí y se muestra al mundo como el Mesías hecho hombre, y los hermanos decían, se ha vuelto loco. Se le ha ido la cabeza, está fuera de sí, decían. En Juan 7, 5, Juan capítulo 7, versículo 5, dice también, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él, no creían en él. Hay otro texto, hay más textos, hay otro por ahí que le decían, esas cosas, esos milagros, esas cosas que haces, no las hagas en oculto, hazlas en público para que todos te vean. O sea, si hubiesen sido sus promotores, lo habrían organizado un culto de milagros y de sanidades y cosas así. Pues no entendían. Pero es evidente que algo ha cambiado, porque ahora estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, han pasado 40 días y ahora algo ha cambiado, porque ahí están los apóstoles con las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos, perseverando unánimes en oración. Algo ha ocurrido. ¿Qué puede ser lo que ocurrió para que cambien de parecer? Bueno, pues evidentemente una cosa que ha sido la que ha marcado la diferencia ha sido la muerte y la resurrección de Cristo. Porque sus hermanos le vieron morir en la cruz. Y vieron cómo lo sepultaban y estaba muerto. Pero después ha estado 40 días apareciéndose a todos, vivo. Y de pronto todo lo que él dijo, todo lo que él había anunciado, todos esos más de 3 años que Jesús está con ministerio público, de pronto todo cobra sentido. Para ellos ya quedó claro que no se le ha oído la cabeza, no estaba loco, no. Queda demostrado que todo lo que Jesús dijo era verdad. Y esto es muy importante. Por eso la muerte de Jesús y su resurrección es la clave de todo. Porque si Jesús muere y no resucita, todo lo que él había dicho habría quedado
sin valor. Por eso el apóstol Pablo es uno de los temas que más defiende. Él llega a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacían los apóstoles dando su vida por Cristo si Cristo no hubiese resucitado? La teoría de que Cristo no resucitó, sino que robaron su cuerpo, es insostenible, aparte de las evidencias, las pruebas tangibles, que no dejan margen de duda, pero además es insostenible porque si fueron los discípulos los que robaron el cuerpo de Jesús y dijeron, ¡ha resucitado!, realmente hubiesen estado dispuestos no solo a morir, sino a ser martirizados, a sufrir todo tipo de torturas por una mentira. Nadie ha hecho eso jamás. Ha habido gente que, a lo mejor uno, ahí en particular, que sí que se le fue la cabeza, pero estamos hablando de un grupo organizado de personas que vivían por una evidencia y dieron sus vidas por lo que creían. Así que estaban convencidísimos en lo que creían, porque si no, no habrían llegado hasta donde llegaron. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7, ahí está una de las explicaciones de por qué ahora sus hermanos han creído en él. Dice en 1 Corintios 15, 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo aquí es el hermano de Jesús. O sea, Jesús se aparece personalmente, por lo menos a Jacobo sabemos. Los otros hermanos es posible que quizás en algunos de los momentos que había más personas, en un momento dado dice que había más de 500 testigos. O sea que seguro que ahí estaban los hermanos de Jesús. Pero en particular se le aparece a su hermano que va después de él. O sea, Jesús es el mayor y después viene Jacobo. Y a Jacobo se le aparece personalmente. ¿Te puedes imaginar a su hermano, a Jacobo, cuando Jesús se le aparece? Él le ha visto morir, ha visto todo lo que le han hecho, toda esa tortura que dura una noche entera hasta la mañana siguiente. Le ha visto en la cruz y ha escuchado sus palabras, lo ha visto expirar dando su último aliento, ha visto cómo lo han desclavado, han bajado su cuerpo inerte, lo han envuelto en los sudarios y lo han metido en un sepulcro y han puesto una tremenda piedra delante y ahí quedaba su hermano. Perdió a su hermano. Jacobo vivió la muerte de su hermano mayor y tuvo que estar en su sepultura. Pero ahora Jesús se le aparece. Y no dice la Biblia nada. No sabemos qué habló con él, no sabemos, así como por ejemplo con Pedro tenemos esa conversación, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Con Jacobo no tenemos nada, es algo que quedó entre Jacobo y Jesús, entre Jesús y Jacobo. Pero sin duda marcó su vida, porque Jacobo se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Jacobo escribió una carta en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, Santiago. O sea que creyó en él, y tanto que creyó. Ahora están sus hermanos ahí. No creían, pero la evidencia de la resurrección de Jesús, de la muerte y la resurrección de Jesús, lo cambió todo. Y se volvieron en creyentes fieles, sus propios hermanos, que hubiese sido lo más lógico, porque el testimonio de Jesús en su hogar, sin duda que fue intachable, que fue irreprensible en absolutamente todo lo que él hizo. Nunca sus propios hermanos, la gente que vivía con él, podían haber dicho, es que Jesús delante de la gente decía una cosa y detrás era otra persona. No. Bueno, volvemos ahí, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Bien, vemos que Pedro toma un papel de liderazgo, asume un papel de liderazgo. De hecho, Jesús lo comisionó para eso. Precisamente uno de esos pasajes que yo os estaba refiriendo de memoria es en el que después de aparecerse Jesús tiene ese encuentro personal con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y a cada una de las veces que Pedro le responde, te amo, él le dice, apacienta mis corderos, después le dice, pastorea mis ovejas.
O sea, él, de alguna forma, Jesús está nombrando a Pedro como pastor, le está poniendo como en un papel de liderazgo ante los demás creyentes, que no quiere decir que lo nombrase papa. Ese es otro tema que ya hemos estudiado otras veces. Porque en este grupo vemos a Pedro con un papel de liderazgo, pero igual que hablábamos de que María después en el libro ya no vuelve a aparecer, en Hechos, en la historia de la Iglesia, Pedro también queda ahí como uno de los líderes en la Iglesia, pero en ningún caso se ve como el líder supremo, no se ve como el Papa, no se ve como al que todos le rinden pleitesía y le obedecen. No, ni siquiera en un detalle que veremos ahora más adelante en este texto. Liderazgo sí, porque claro, Jesús le dice, apacienta. Era uno de los 3 íntimos que rodeaban a Jesús. Jesús siempre se movió en grupos de personas, o sea, hubo diferentes círculos que rodeaban a Jesús. Podíamos hablar de alguno en particular, como el mismo Pedro, momentos exclusivos con Pedro, o como Juan, el discípulo amado. Pero ahí había 3 apóstoles que fueron seleccionados por Jesús en momentos determinados. ¿Cómo se llamaban? Pedro, Juan y Jacobo. Al monte de la Transfiguración es a los que se lleva, a estos 3. Entonces siempre hubo estos círculos más íntimos. ¿Por qué? Porque era más amiguete él. No, simplemente por la actitud de ellos. Si tú te pones en las manos de Jesús y no le pones condiciones, si tú te dejas usar por el Señor, estarás en su círculo íntimo. Ahora, Él te respeta tu decisión. Si tú dices, mira, yo te sigo a distancia, bueno, pues sígueme a distancia. Tú te lo pierdes, dirían. No lo dice, pero lo digo yo. Entonces ahí está asumiendo un papel de liderazgo. Alguien, siempre es normal que el principio de autoridad debe existir. Si todos mandan, no llegamos a ningún acuerdo. Alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que moderar, alguien tiene que proponer, alguien tiene que llevar esto adelante, ¿no? Dice también que había 120, ¿no, hermanos? Dice, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué te parece ese número? 120. 12 por 10. ¿Qué te dice? 12 por 10, dice Benito. Yo creo que 144 por mí. Ahora ya veis números por todas partes, con lo de Apocalipsis. A mí me parece que eran muy pocos, 120. Palestina en esa época tenía unos 4 millones de habitantes. 120 entre 4 millones son muy pocos. Por cada creyente había 33.000 que no creían. O sea, que no creían, que no seguían a Jesús. Aquí estamos en una ciudad que tiene cerca de 30.000 habitantes. Bueno, pues andamos muy superiores en número a este momento, porque por esta estadística aquí tendría que haber un creyente solo, en Valls. Eran pocos 120 seguidores de Jesús, muy pocos. Sería como una ciudad como Barcelona que solo hubiese 100 creyentes en toda la ciudad de Barcelona. Y en Barcelona hay muchos más de 120, hay unos cuantos miles. O sea, el comienzo fue desde algo muy pequeño. Este grupo era como una semilla de mostaza, era como un poco de levadura. Eran pocos, pero iban a ejercer una influencia tremenda. En ese momento nadie, pero absolutamente nadie, habría dicho que pocos años después estos creyentes habrían vencido al Imperio Romano. Nadie sabría, bueno, si a alguien se le ocurre decirlo, hubiese sido el loco más grande que hubiese. Pero eso es lo que ocurrió. Roma intenta aniquilarlos, intenta destruirlos, que no quede ni uno vivo, intenta erradicar de sobre la faz de la tierra el cristianismo. ¿Y qué ocurre? No solo que no pueden, sino que pasado el año 300, Constantino, emperador romano, declara al cristianismo como la religión oficial del Estado y prohíbe cualquier otra forma de culto. ¡Fua!
Esto es lo que Jesús enseñó con la parábola de la mostaza y de la levadura. El reino de los cielos así lo comparó, hace poco lo estábamos estudiando, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a, lo comparaba y quedó demostrado. 120 no era nada en medio de los judíos y de los otros muchos más, porque yo os he hablado de unos 4 millones de judíos. Pero recuerda que había ocupación y había romanos y había otros, o sea que eran más millones los que vivían en esa zona en Palestina en este tiempo. Algo muy pequeño para una tarea tan grande como tenían que hacer, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero ahí fueron paso a paso, ellos no se preocuparon. Ellos dijeron, vamos adelante, vamos a cumplir el mandato de Jesús. Por eso decíamos que el libro de Hechos, capítulo 28, no termina la historia de la Iglesia. Nosotros hoy la seguimos escribiendo. Todavía estamos escribiendo esa historia porque aún estamos yendo con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que fíjate la responsabilidad que tenemos de seguir haciendo posible la historia, la voluntad de Dios para nuestras vidas. No sé cómo se sentían cada uno de ellos cuando el Señor les encomendó esta misión. Pero yo creo que ellos se miraban, así como hoy estamos aquí pocos, ¿no? Y nos miramos y decimos, somos pocos. Pues yo creo que ellos se debían sentir así. Id en Jerusalén y esperadme, yo edificaré mi iglesia, vosotros sois mi iglesia, me vais a ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No sé cómo se veían, pero era una misión grandísima para lo poco que ellos eran. Bueno, y llegamos al versículo 16 al 20, donde se nos habla del fin de la vida de Judas. ¿Cómo terminó Judas? Porque nosotros lo vemos entregando a Jesús. Y después de eso, pues ya tenemos un par de referencias por ahí, de que parece que no se esperaba lo que iba a ocurrir y quiso devolver las monedas, los sacerdotes no se las aceptan, dicen, llegamos a un trato contigo, con esas monedas compra un campo y en ese campo se suicida. Ahora aquí Pedro hace memoria, hace resumen de lo acontecido. Versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Estaba profetizado, eso es lo que nos dice aquí, que uno de los 12 sería traidor, uno de los suyos. La Escritura profetizaba, el que está cerca de mí, al que yo amo. O sea, la Biblia hablaba de alguien muy íntimo de Jesús que le iba a traicionar, y eso se cumplió. Todas las profecías que tenían que ver con Jesús se cumplieron hasta el último de los detalles, sin dejar ni una sola cosa de que se cumpliese. Y dice Pedro, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Para los apóstoles esto debió ser un golpe tremendo, porque se habían convertido en una familia. Estuvieron más de 3 años juntos, viviendo 24 horas al día con Jesús. Nunca se imaginaron que Judas pudiese hacer lo que hizo. En la última cena, cuando Jesús lo anuncia y dice, uno de vosotros me va a entregar, y dice, el que mete conmigo en el plato, y Judas estaba ahí metiendo la mano en el plato con él, y entonces Jesús le dice a Pedro y a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y se va. ¿Y qué pensaron los demás apóstoles? ¿Os acordáis? No estaban entendiendo que Judas iba a hacer algo contra Jesús. Es que no se lo imaginaban, ¿no? Pese a que Jesús estaba diciendo, no me va a traicionar, Judas, lo que tienes que hacer algo pronto y tal, pero es que a los demás no les cabía en la cabeza eso. Cuando se levantó, pensaron que como Judas era el tesorero, el que tenía la bolsa en el grupo, pensaban que Jesús lo estaba enviando a que fuera a dar limosna a los pobres. Es lo que dice ahí en el Evangelio. Por eso Pedro ahora dice, era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Hermanos, realmente eso duele en el corazón.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque en nuestras iglesias también pasan esas cosas. Hermanos con los que contábamos, que creíamos parte del cuerpo, que estaban con nosotros, y de pronto un día no solo deciden no venir más, sino que a veces te enteras que hablan mal de los que están en la iglesia, de la iglesia, y dices, ¿por qué? ¿Se les trató mal? ¿Se les hizo algún agravio? No lo entiendes. Lo entiendo, sé por qué, porque la Biblia nos explica que no son todos los que parece que son, todos los que están no son. Pero eso te duele, porque los amas. Seguro que en estas palabras de Pablo está ese dolor por el amor que le tenían a Judas. Le amaban. Pero la triste realidad es esa. Y entonces, pues explica, Pedro resume lo que ocurrió. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Una muerte un tanto escabrosa, ¿no? Porque, a ver, en Mateo capítulo 27 dice que Judas se ahorcó. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se contradice la Biblia? Porque en Mateo 27 del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se contradice este texto con lo que ahora dice Pedro, porque Pedro dice que con esas monedas adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Romperse la cuerda, caerse de cabeza y partirse. Es lo que yo pienso. Pues sí, no es incompatible ahorcarse con caerse y reventarse. La verdad es que no se contradice. Aparte que te das cuenta que Mateo no ha entrado en detalles. Nos ha explicado con más detalle el tema de las monedas. Parece ser que Judas no tenía intención de que matasen a Jesús. Hay diferentes teorías. El nombre Judas Iscariote, así se le conocía. Iscariote, algunos maestros dicen que podría venir de Queriot, que era otra región. Por lo tanto, Judas sería el único que no era Galileo. Era de la región de Queriot y de ahí vendría su nombre, Iscariote. Pero hay otros maestros que dicen que Iscariote viene del latín, de la palabra latina sicarius. Un sicario es un asesino a sueldo. En este contexto no era tanto la palabra como hoy en día un sicario es un asesino a sueldo. Un sicario eran grupos como terroristas que luchaban contra Roma. De hecho, una de las películas sobre la vida de Jesús, no recuerdo cuál, una que he visto yo por ahí, creo que era una que se llamaba Jesús de Nazaret. Presentaba a Judas desde esta perspectiva, como un revolucionario que se une al grupo de los 12 con Jesús, pensando, creyendo que Jesús se va a convertir en ese líder que va a estar liderando una revuelta contra Roma. La idea de que Jesús es el Cristo y la idea judía de que el Cristo vendrá para liberarnos de nuestros enemigos, vendrá con poder y para destruir, pues fue utilizada por Judas como un referente Jesús y de alguna forma después de esos más de 3 años en los que Jesús pues seguía en la línea de ser un pacificador, de hablar de amor, de perdón, no encajaba dentro de lo que Judas había imaginado. Aparte que evidentemente no creía en Jesús,
como Salvador, porque en ningún momento la relación de Judas entra en la línea de los otros apóstoles que no eran perfectos, pero creían. Judas era ladrón, o sea, era egoísta, solo pensaba en sí mismo. Entonces, lo que Mateo nos ha contado de que se arrepintió al ver que sentenciaban a muerte a Jesús, fue como decir, pero yo no esperaba eso, yo no pensaba que lo iban a matar. O sea, quizás Judas tenía la esperanza de que si se le ponían agresivos, Jesús habría reaccionado con violencia y habría hecho lo que Judas esperaba, promover una revuelta, levantar al pueblo, porque Jesús dominaba las masas. En diferentes ocasiones lo hemos visto rodeado de multitudes, de miles. Una vez Jesús se escabulló y se marchó porque lo querían coronar como rey. O sea, eso es lo que Judas quería, que Jesús fuese el líder político que les liderase y les enfrentase a Roma. Pero cuando ve que no salen los planes como él esperaba y que a Jesús le están torturando y que lo van a matar, es cuando viene con las monedas y dice, eso es sangre inocente, yo no pensaba que esto fuera, y los sacerdotes le dicen, allá tú sabrás. Y eso es lo que le provoca suicidarse. Mateo, sin entrar en detalles cómo murió, simplemente dice, fue y se ahorcó, punto. No entra en detalles. Pedro nos da otros detalles. Muy posiblemente lo que Benito decía, ¿no? Que él se intenta ahorcar, como dice Mateo, se ahorca, pero o se rompe la rama o se rompió la cuerda, o pasó algo que cayó y la caída, pues se reventó, dice ahí la Escritura. Por eso el campo, popularmente a partir de ese día, se llamó campo de sangre. Claro, estas cosas corrían como la pólvora, las noticias en los pueblecitos estos, ¿no? En la cultura de ese tiempo. Oye, ¿te has enterado lo que le ha pasado a este? Y encima, pues imagínate la muerte, dice que las entrañas se le salieron y todo por allí. Terrible, ¿no? Una cosa horrorosa. Dice ahí que se arrepintió, evidentemente se arrepintió de lo que estaba pasando, pero no se arrepintió en el sentido, Señor, soy un pecador, perdóname. No está hablando la Escritura del concepto arrepentimiento en cuanto a lo que significa creer en Jesús y arrepentirse de los pecados, porque cuando unimos los diferentes textos que hablan de Judas, no habla de Judas como un hombre arrepentido y creyendo en Dios, sino arrepentido de que yo no pensaba que lo iban a matar, yo pensaba otra cosa. Por eso quiso deshacer el trato, pero el trato estaba hecho. Entonces, como sabemos que las monedas de plata fueron un incentivo, evidentemente, antes el detalle que os he dicho lo podemos leer en Juan 12, versículo 6, que él robaba de la bolsa. Juan 12, 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Dice esto por lo del perfume puro de nardo que esta mujer derramó a los pies de Jesús y él se escandalizó. ¡Oh, pero qué despilfarro! Si se hubiese vendido este perfume habríamos sacado un dinero importante para dárselo a los pobres. No, estaba pensando en lo que él iba a sacar, porque dice que era ladrón y sacaba de la bolsa. Curioso, ¿no?, que Jesús nombrase tesorero al ladrón del grupo, sabiéndolo, porque Jesús no era ignorante, Jesús lo sabía. Ahí está en el comentario. ¿Por qué? Por la misma razón de por qué lo llamó apóstol, a que le siguiese si sabía que le iba a traicionar. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios no está condicionado a saber lo que yo haré o lo que no haré o lo que yo soy o no soy. Él trata con todos los hombres por igual y Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás. No fue peor el pecado de Judas que el de Pedro, por ejemplo, que negó maldiciendo por 3 veces que no conocía a Jesús de nada. Renegó, lo traicionó, igual que pudo hacerlo Judas. Pero la diferencia está en que Pedro sí se arrepintió. Judas no. Judas
se suicidó, se quitó la vida. Entonces Pedro pues está recordando esto y dice, porque está escrito, y cita el Salmo 109, versículo 8. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Cita este salmo para decir, bueno, alguien tiene que ocupar su cargo. El que tiene un ministerio, de eso está hablando el Salmo 108, el que tiene un ministerio en las cosas de Dios, deja su habitación desierta, deja su cargo desierto, entonces no hay nadie que ocupe ese lugar, no hay nadie que more en ella, tome otro su oficio. Utiliza este argumento para decir, tenemos que escoger a un sustituto de Judas. Y ahora dice en el versículo 21, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y ahí tenemos los requisitos para ser un apóstol. Aquí acaba de decir el primero, un apóstol debía ser alguien que hubiese conocido a Jesús, que hubiese participado, convivido con Jesús. Dice, uno de estos que entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese es el segundo requisito, que fuese testigo de la resurrección de Cristo. Ante la pregunta que algunos dicen hoy en día, entonces, ¿el ministerio apostólico hoy está vigente? ¿Puede haber apóstoles hoy en día? Porque es notorio que en algunas iglesias evangélicas hay apóstoles. Que también hay que decirlo, casi todos los apóstoles estos que aparecen son los que suelen llevar adelante doctrinas de estas contradictorias, polémicas, como la doctrina de la prosperidad y cosas parecidas. Bueno, pues según estos dos requisitos no debería haber apóstoles hoy. Que hubiesen convivido con los apóstoles primeros y hubiesen conocido a Jesús y hubiesen sido testigos de su resurrección. Entonces ahí salen pues estos dos candidatos. Y uno de los dos, Matías, va a ser escogido a suertes como el sustituto de Judas. Ahora alguno dirá, entonces, otros como por ejemplo Pablo, porque Pablo, la Escritura, aquí las cartas, él mismo dice Pablo, por ejemplo, tú mira algunas de sus cartas, Romanos, empieza Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Pablo es nombrado apóstol. Pero si te acuerdas, fue nombrado apóstol personalmente por Jesús. O sea, en definitiva, Pablo cumplía estos dos requisitos. Quizás no estuvo en la vida de Jesús como hombre, entrando y saliendo y tal, pero sin duda fue un llamado especial porque Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Cristo mismo en persona se le apareció en el camino a Damasco y en aquella conversación, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, Jesús llama personalmente, apareciéndosele, resucitado, a Pablo para el servicio. Por eso Pablo es apóstol. Pese a que algunos criticaban su apostolado y él en alguna ocasión tuvo que defender. Yo soy apóstol porque Cristo me nombró apóstol. Si alguno tiene problema, que hable con Cristo, ¿no? Pues eso. Entonces, bueno, sobre esta interpretación del Salmo 109.8, ellos deciden nombrar un nuevo apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega. ¿Sabéis cuál es la palabra griega de apóstol? ¿Alguna vez lo hemos dicho? Es muy difícil. Claro. Apóstolos es la palabra griega y nos ha quedado así, apóstol, es la misma. Apóstolos significa enviado, eso es lo que significa apóstol. No significa uno que tiene más categoría que otro, como los apóstoles de este tiempo. No quiere decir los más ricos, los que están ahí, no. Un apóstol es un enviado, eso es lo que significa apóstolos, enviado.
porque tiene una instrucción especial de parte del Señor. Y de hecho, el énfasis de la palabra apóstol no está en la misma persona, sino en quién la envía. O sea, es un apóstol de Jesucristo. El énfasis no está en el apóstol, está en Jesucristo. Por eso Pablo decía apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Los apóstoles eran enviados, eran siervos, no eran de una categoría superior. Y la pregunta es, ¿tenían que ser 12? Bueno, antes ya ha salido por ahí el número, ¿no? 12 es un número con significado en la Biblia. Lo vemos en Apocalipsis por todas partes. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén está por todas partes. Cuando nosotros hablamos del 12, de alguna forma los 12 apóstoles están simbolizando la iglesia del nuevo Israel. 12 tribus, pero ahora son 12 apóstoles. ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 12? Sin duda el número tiene un significado. Fueron 12 tribus, ahora son 12 apóstoles. Es el relevo. Por eso los 24 ancianos en Apocalipsis están ahí. Y el 120, que antes salía por ahí, decía Benito, 10 por 12, 120. Bueno, pues sí, tiene algo que ver. Porque en la Misná, en uno de los libros de leyes judíos, la Misná, el número de oficios abiertos al liderazgo dentro de la congregación era 1/10 de la membresía. Entonces, si son 120 hermanos reunidos, el 12 está dentro de la propia ley judía, 1/10 de la membresía. 120, 12 apóstoles, 12 líderes. Aunque después, evidentemente, la iglesia va a crecer y ese significado ya no existirá. Pero no es que tuviese que ser 12 apóstoles siempre, sino recuerda lo que representaban. Judas ha muerto y han quedado 11. Pero no es porque necesitamos que sean 12 líderes, sino porque eran 12 apóstoles. A ver si me explico. Jacobo, en el capítulo 12 de Hechos, Jacobo apóstol, no el hermano de Jesús, Jacobo el hermano de Juan, apóstol, es muerto a espada. Y la iglesia no escoge a un nuevo apóstol. ¿Por qué? Porque Jacobo era el apóstol, número dentro de los 12. ¿Entiendes? O sea, Judas queda descalificado. Este no es apóstol. Entonces solo quedamos 11. Necesitamos uno más. Por eso lo escogen a Matías. No porque el liderazgo tenía que ser según la Misná, tenían que ser la 10ª parte de la membresía. No, ellos están ya fuera de eso, no están en esa práctica. Es porque tenía que seguir siendo el nombre, los 12. Pero no es que después cada vez que moría un apóstol buscaban un sustituto. No, eso ya no aparece más. Quedan esos 12 nombres. Ahora bien, también está el detalle de que queda la duda de que está bien lo que hicieron, escoger a un nuevo apóstol, Matías. Se lo dijo el Señor. Bueno, ni sí ni no. Vemos que lo hemos leído antes, que ellos oraron y dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ellos buscan la dirección de Dios. En ningún momento vemos que Dios les diga no y tal, porque algunos siempre han pensado, y yo mismo, que quizás Matías, ¿quién era este hombre? No sabemos nada de él. ¿Qué hizo? Pues no sabemos mucho, pero es que de otros apóstoles tampoco. O sea, tampoco ese sería un argumento, porque antes lo hemos mencionado. A partir de aquí solamente 3 apóstoles van a volver a repetir sus nombres, los demás ni se sabe ya nada más de ellos. Entonces no es un argumento. Ahora dices, es que Pablo tendría que haber sido el apóstol número 12, porque Pablo sí se convierte en un líder. Sí, pero bueno, da igual, ¿me entiendes? O sea, no es trascendente. Ellos escogen a Matías, igual que había otros por ahí que tampoco sabemos casi nada de ellos, y ocupa la posición para cerrar ese número 12 por lo que significa.
Y Pablo es llamado por Jesús como apóstol y cumple su ministerio como apóstol. Ya está. Yo no buscaría más polémica ni trataría de darle más vueltas a todo este tema. Sobre el hecho de que dice que echaron suertes, también eso a nosotros nos choca un poco. Vaya método para escoger a un apóstol, ¿no? Vamos a echar suertes. Normalmente hacen esto porque para ellos esto no era extraño. Los judíos tenían esa costumbre. De hecho, así elegían a los cargos y turnos dentro del templo. De todos los sacerdotes, pues echaban suertes de quien le tocaba. Para ellos no era extraño, por eso lo hacen y no hay ningún problema. A nosotros sí, porque ¿te imaginas? Tenemos que escoger un nuevo pastor, vamos a echar suerte a ver a quién le toca. A ver, Pito, Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú? A ti. Nosotros decimos, no, es que tiene que estar la guía del Espíritu Santo, el llamado de Dios, etc. Sí, pero es para el servicio a Dios. Recuerda que aquí esto es más simbólico que otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Quién era Matías? No sé. ¿Por qué lo escogen? Porque el número 12 tiene que quedar completo. 12 apóstoles. Es la nueva iglesia del antiguo Israel. Es lo que representa. En los tronos que hay delante de Dios, los 24 tronos, estudiando Apocalipsis, recuerda que dijimos, no creo que físicamente están sentados los 12 hijos de Jacob, porque es que algunos de ellos no merecen estar sentados ahí. Pero ellos dieron nombre a la nación de Israel. Y los 12 apóstoles, pues si Pedro se queda sin silla para que se siente Matías, pues no estoy de acuerdo y tal. No, es que no son eso. Los 24 ancianos es la iglesia. Esos diferentes grupos de creyentes, junto con los seres vivientes, los ancianos, los mensajeros, ángeles, los jinetes, son los santos participando en grupos con los eventos relacionados con la redención, con los juicios, allí donde Dios nos ponga a cada uno de nosotros. Pero no es que están ahí esos nombres. Entonces, ese no era el caso. Por eso, la forma en la que fue escogido es válida. Echaron suerte según la costumbre judía. Normalmente los judíos usaban unas piedrecitas blancas y ahí escribían el nombre de los candidatos. En este caso hablamos de los cargos y turnos que ministraban en el templo. Y entonces tenían ahí todas las piedrecitas, sacaban una y el nombre a este le ha tocado. Adelante. Y ellos lo hicieron así. Pero nota que ellos oraron a Dios y dijeron, Señor, guíanos tú, que la suerte no sea suerte que esté guiada por ti. Por lo menos hicieron la oración, ¿no? Y solo resaltar una cosa aquí de este detalle. Antes dijimos que Pedro asume el papel de liderazgo, pero nota que él no decide. No es Pedro quien dice, mira, entre este y este yo me quedo con este, voy a nombrar, mi candidato es, yo propongo. No, Pedro ejerce autoridad, pero no tiene la autoridad que Roma pretendía que tenía, es el Papa. El Papa, según el dogma católico, es infalible. Es el vicario de Cristo en la tierra, es el sustituto. O sea, lo que dice el Papa es como si Cristo lo dijese. Por lo tanto, en este caso, si Pedro fuese el Papa, no habrían echado suerte sobre nadie. Pedro habría dicho, este es el sustituto, punto, ya está. Que es lo que el Papa ha hecho después en la Iglesia a través de todos los tiempos. Pero Pedro tenía liderazgo, pero no tenía ese papel de lo que representa ser un Papa. No, es que si tuviera que haber algún Papa en aquel momento sería Jacobo, porque él era el anciano de la Iglesia de Jerusalén. En Roma todavía no había llegado el Evangelio en aquel momento. ¿Entiendes? Sí. Si hubiera empezado con un Papa, tendría que ser Jacobo, no Pedro. Sí, bueno, no en ese sentido, porque Jacobo se convierte en pastor de una iglesia. Los apóstoles eran los líderes, la cabeza visible. Hechos capítulo 15, ya llegaremos, cuando está el concilio de Jerusalén, dice reunidos los apóstoles y los creyentes. O sea, los apóstoles siempre tenían esa cabeza visible. Dice la Escritura, columnas en la iglesia, ¿no? Entonces, los apóstoles ejercían liderazgo. Y aparte de eso, había pastores. Tenemos a Timoteo, pastor de Éfeso, Jacobo era pastor en Jerusalén, que en este caso, en el concilio de Jerusalén, vemos que Jacobo también tiene una
una palabra que decir final y tiene autoridad. O sea que no hay nadie que destaque por encima de todos en cuanto a que aquí soy yo el que manda y todos me obedecéis. No, y Pedro tampoco. En casos como este se ponían de acuerdo, porque tenían un mismo sentir. Y lo hacían sin que predominase la opinión de uno. Echaron suertes y quien cayó, confiando que fueran dirigidos por el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, tenemos que terminar, se nos ha hecho la hora, son las 9:25, así que finalizamos. Y nos despedimos de los que están en internet, los demás vamos a tener un ratito para orar. Pero ya mañana miércoles nos vemos por internet nuevamente a las 8 para seguir estudiando la palabra de Dios. Así que un saludo a los de internet, un abrazo y nos vemos mañana. Y los